misericordias que tú has tenido sobre nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste abrir nuestros ojos, ver tu luz, ver tu misericordia, Señor, sobre cada uno. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has proveído hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque has guardado nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Gracias, Padre, por darnos una casa terrenal y una casa espiritual, Señor. Gracias, Padre, por darnos una familia, Señor. Pero hoy nos presentamos delante de ti en esta mañana, Padre, suplicándote, Padre, que seas tú el que se agrade, Señor, de esta alabanza, de esta adoración que cada uno de tus hijos va a presentar delante de ti, Señor. Te suplico, Padre, que seas tú, Señor, el que se glorifique, el que se manifieste, el que hable a nuestras vidas, Señor. Desde ya presentamos delante de ti esa palabra que hemos de recibir, esa palabra que venga a edificarnos, a consolarnos, a exhortarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Te suplico, Padre, que derrames de tu Santo Espíritu, que derrames de tu presencia, Señor, sabiendo que sin ti no somos nada, Señor. Venimos necesitados, que tú, Señor, nos llenes de tu presencia, Señor, que llenes a cada uno de tus hijos de tu Santo Espíritu, Señor, que venga esa llenura, Señor, a su alma, a su corazón, Señor. Te suplico desde ya, Señor, que seas tú, Señor, el que cambie nuestros pensamientos, que cambie nuestra mente, que nuestra mente sea tu obediencia, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos desde ya que tomes el control, papito lindo, de tu pueblo. Desde ya declaramos, Padre, que este día veremos tu gloria, veremos glorificación sobre cada uno de sus vidas. Desde ya te suplico por tu pueblo, Señor, que ha de congregarse, Señor, que tú pongas el querer como el hacer en sus vidas, Padre, que quites todo estorbo que el enemigo quiera poner al caminar de tus hijos. Desde ya, Señor, tomamos autoridad sobre los ambientes, Padre. Declaramos, Padre, que esta casa es tuya, Señor, y te suplicamos, Padre, que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, Padre, sobre cada uno de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Te suplico, Padre, que tú uses a cada uno de tus hijos, grupo de alabanza, Señor, que tú, Señor, derrames de tu espíritu. Queremos entrar a ese lugar santísimo, Señor. Te suplico desde ya y declaramos, Padre, que tú te vas a glorificar. Y te suplico desde ya que venga esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre este lugar. Desde ya bendecimos a nuestras coberturas, Padre. Bendecimos a nuestro apóstol, hermano Sergio Enríquez, hermana Leti, Señor, bendíceles, guárdales, renueva sus fuerzas, Padre, a cada uno de sus familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te agradecemos, Padre, cuán grande ha sido tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias, mi amado Rey, y te suplicamos que tú te agrades, Señor, de esta alabanza, de esta adoración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi amado Rey, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele fuertes aplausos, Señor. Adoré.
exaltar.